el perdón. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en este día martes, y como en nuestro boletín lo indica, el tema del día de hoy pues es en relación con el perdón. Acabamos de leer un versículo muy conocido, Juan 3:16, lo conocemos de memoria, muchos de nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí utiliza un verbo activo que es el verbo amor. Uno de los atributos de nuestro Dios es precisamente el amor. Dios es amor, es uno de sus atributos. Pero tenemos que tener en cuenta que este amor es un amor santo, es decir, es un amor que busca a los pecadores, pero a la vez se niega a pasar por alto su pecado. Es un amor que ama al pecador, pero a la vez aborrece el pecado. No sé si me explico. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. La palabra pecado, no sé si se han dado cuenta, pero últimamente en la actualidad es una palabra que ya ha desaparecido del vocabulario de las personas. Ya la palabra pecado ya no se menciona, parece una palabra obsoleta, religiosa, tradicional. Quizá la razón por la cual no se usa esta palabra es que se debe a una reticencia a aceptar la gravedad del mismo, pero el pecado no se puede desechar solamente porque la palabra ya se deje de usar. El pecado sigue existiendo, llámele o no se le llame por su nombre. Para ser claros, hermanos, pecado, ¿qué es un pecado? ¿Qué conocemos como pecado? Son cuatro aspectos, hermanos, lo que el pecado involucra. Es la acción de errar en el blanco, es un intento fallido. Otro concepto del pecado tiene que ver con un acto de injusticia, un acto de iniquidad, de tipo malicioso, de tipo vicioso. Un tercer concepto de esta palabra pecado tiene que ver con una infracción o una transgresión a la ley, el equivalente a rebasar un límite. Todos o gran parte de nosotros hemos transgredido la ley de tránsito, por ejemplo, y somos merecedores a una infracción. Un cuarto elemento del pecado tiene que ver con la ilegalidad, la violación a una ley conocida. Todos estos aspectos involucran el pecado. Cuando nosotros, hermanos, cometemos alguna ilegalidad, infracción, transgresión, cometemos un pecado. Y la pregunta es, ¿contra quién pecamos? Hermanos, cuando nosotros cometemos algún tipo de estos infracciones, transgresiones, injusticia, iniquidad, yo no peco contra el pastor, ni contra mis hijos, ni peco contra mi esposa, sino como dice el salmista en el Salmo 51, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pecamos directamente contra nuestro Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Incluso un pasaje paralelo, Lucas 15, aquel hijo perdido, aquel hijo derrochador, aquel hijo pródigo, cuando regresa con su padre, lo primero que le dice es: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Verdad? Entonces, cuando pecamos directamente contra nuestro Dios. Todo pecado, entonces, constituye una infracción a la ley de Dios, a lo que Jesús llamó el primer y más grande mandamiento, que lo acabamos de leer, está aquí en nuestro himnario. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pues estamos infringiendo este mandamiento. La consecuencia. ¿Qué consecuencia tiene estas desobediencias, estas infracciones por parte de cada uno de nosotros? Romanos 6:23, conocemos este versículo de memoria, Romanos 6:23, porque la paga del pecado
porque la paga del pecado es muerte. Oiga, hermano, pero es que yo nada más he pecado bien poquito, y además, pues casi no, además todo el mundo lo hace, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice Romanos 6:23, no dice el tamaño del pecado, o cuántos se haya cometido. ¿Cuántos pecados, cuántas de sus desobediencias cometieron Adán y Eva para ser expulsados de aquel lugar del paraíso? ¿Cuántos pecados? Con uno. Y con uno bastó para que fueran expulsados y para que fueran condenados a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Es cierto, hermanos, que hay pecados que tienen consecuencias terrenales distintas, ¿verdad? Un homicidio tiene consecuencias terrenales muy distintas, pero a fin de cuentas no hay pecados chicos, no hay pecados grandes, porque la paga del pecado es muerte. No importa la gravedad de esa transgresión. Y aquí cabe una pregunta: ¿somos realmente responsables de nuestras acciones o somos víctimas de nuestra naturaleza pecaminosa? O somos, es decir, hermanos, cuando nacemos, de acuerdo a lo que leemos en Génesis 3 y lo que leemos gran parte en Romanos capítulo 3, que dice que no hay justo ni a uno, no hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, todos nos desviamos a una. Entonces, ¿somos víctimas del pecado o somos víctimas de nuestros genes? Agreguémosle desequilibrios emocionales, nuestro entorno educacional, nuestro entorno social. Juntos, todos esos factores, hermanos, pues nos proporcionan una coartada infalible. No podemos dejar de pecar de manera continua. Es cierto, hermanos, que nuestro carácter puede ser refinado, que nuestro comportamiento puede cambiar, nuestro comportamiento puede mejorar, nuestras convicciones pueden madurar, nuestros dones pueden ser cultivados, podemos ser mejores personas, podemos ser mejores hijos, podemos ser mejores vecinos, podemos ser mejores padres, pero lamentablemente pecar menos o ser mejores personas no es suficiente. Seguiríamos cometiendo de manera continua actos de transgresión, seguiríamos pecando. La doctrina del pecado original significa que la naturaleza misma que hemos heredado está impregnada del egocentrismo. Es decir, Jesús enseñó que de dentro del corazón de los hombres es de donde provienen los malos pensamientos y las malas acciones. Provienen de nuestro corazón, del interior de la persona. Mientras la persona no sea salva, mientras la persona no haya creído en Jesús por fe como su Salvador, mientras la persona permanezca en tinieblas, la Escritura nos dice que la persona es esclava, es un esclavo es un esclavo del pecado. Ay, no, hermano, ¿cómo creen? No, así dice la Escritura. Mientras la persona no ha sido regenerada, no ha sido renovada, no ha sido transformada por el Espíritu Santo, esa persona es esclavo del pecado. Mateo 12:30, además es tajante: el que no es conmigo, contra mí es. Es decir, no hay zonas grises, no hay términos medios, o se es o no se es. Incluso, hermanos, después de que Jesús nos ha liberado y ahora somos esclavos, ya no del pecado, sino ahora somos esclavos de Jesús, pues no quedamos totalmente libres del poder de nuestra naturaleza caída. Es decir, aún permanecemos en este cuerpo corrupto. Por eso Pablo concluye en Romanos capítulo 7 y él dice: así yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sirvo a la ley del pecado. ¿Qué significa esto, hermanos? Que efectivamente somos la persona que ha recibido a Jesús como Salvador, que ha sido ya no esclava del pecado, tampoco significa que ya deje de pecar. La gran diferencia es que ya no es esclavo del pecado. Incluso primera de Juan 2:1, él menciona, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. Seguimos pecando, pero ya no somos esclavos del pecado. Tampoco es no voy a tomar como una excusa: pues el hermano dijo que tengo permiso y que tengo abogado, entonces me la llevo tranquila y puedo seguir pecando. No, ya no somos esclavos, eso es cierto, pero lamentablemente seguimos dentro de este cuerpo corrupto. Esa es la lucha entonces espiritual que tiene cada
cada creyente. Todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, estaremos un día ante el trono de nuestro Dios rindiendo cuentas. Cada persona es responsable de su propio pecado. No es el destino, no es la debilidad de nuestra naturaleza, pero aquí cabe otra pregunta. ¿Podemos pensar que Dios es amor, pero que a la vez es un amor, un Dios que castiga, un Dios que juzga el mal? Por supuesto que sí. La santidad de Dios es una doctrina básica, por lo tanto nuestros pecados nos separan de forma efectiva de Él. El pecado nos separa de nuestro Dios. La ira de Dios. La ira de Dios es diferente a la ira del hombre. Es decir, la ira de Dios es absolutamente pura, la ira de Dios es absolutamente incontaminada de elementos del enojo humano que hacen que nuestro enojo sea pecaminoso. Es decir, nuestro enojo humano suele ser arrebatado, incitado por el resentimiento y en busca de venganza. No sé si han visto algunas manifestaciones con unas pancartas que dicen queremos justicia, justicia, pero lo que realmente en el fondo se quiere es venganza. Esa es la diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. Entonces, para aceptarnos en su presencia, nuestro Señor tiene que encontrar una solución que expresara tanto su amor como su ira. Las últimas palabras, hermanos, las últimas palabras de una persona antes de morir pueden ser muy reveladoras, pueden decir mucho de él, puede decir lo que hay en el corazón de cierta persona. Sé de un multimillonario que, por ejemplo, antes de morir, instantes antes de morir, sus últimas palabras fueron: ¿cuáles fueron las ventas del día de hoy? Entonces ya conocemos a la persona, ¿verdad? O el emperador Napoleón, sus últimas palabras fueron: comandante del ejército, haciendo referencia a él mismo. Spurgeon, predicador bautista, sus últimas palabras dijeron: Jesús murió por mí. Entonces revela lo que hay en su corazón. Esas últimas palabras revelan lo que hay en lo que él es, la convicción que la persona tiene. Y precisamente una de las últimas palabras de Jesús antes de morir, pues son muy importantes, no solo por quién las dijo, sino también por el lugar y las circunstancias en que fueron pronunciadas. Fueron varias palabras, pero quiero solamente tomar una de ellas. Dice en Lucas 23, 33 y 34: cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para nosotros es muy difícil perdonar a la persona que nos ha lastimado. Lo más común es que nosotros guardemos rencor contra esa persona que nos ha lastimado. Alguien nos hiere y en nuestro corazón es difícil, hermanos, que podamos perdonar, es difícil que podamos olvidar. Esa es la razón por la que necesitamos escuchar a Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras las hemos escuchado muchas veces. Estas palabras de Jesús estando allí colgado en el madero, pero puede ser que ya no notemos ya nada de maravilloso, pero si captamos la grandeza de esta primera declaración en la cruz, seremos capaces de perdonar a otros y de experimentar el gozo que trae el verdadero perdón. Cuando nuestro Señor Jesús entró en el sufrimiento, Él habló a su Padre en el cielo. Nada amenazaba la relación con el Padre. ¿Cómo transformó Jesús esta prueba en triunfo? ¿Qué es lo que estuvo haciendo Jesús? ¿Cómo transformó esta dificultad en un triunfo? Orando, diciendo: Padre, cuando usted ore así, Padre, entonces las puertas se abren y para recibir a su Padre Celestial, usted puede recibir el poder, usted recibe la gracia, usted recibe la ayuda que usted necesita cuando está en una situación de necesidad. Si usted desea perdonar a otros, este es un punto de partida.
asegúrese de tener una buena relación con su Padre que está en el cielo, porque por fuerzas propias, por naturaleza humana, es imposible que cada uno de nosotros perdonemos a quien nos ha lastimado. Considere, hermanos, lo asombroso de esta petición. Padre, perdónalos. Mientras los soldados lo estaban clavando, él oraba, Padre, perdónalos. Mientras la cruz estaba siendo levantada para insertarla en ese hoyo en la tierra, Jesús oraba, Padre, perdónalos. Mientras él estaba ahí colgado entre el cielo y la tierra y los religiosos se burlaban de él, Jesús oraba, Padre, perdónalos. Él pudo haber orado, Padre, júzgalos, Padre, destrúyelos, pero no fue así. Muchos de nosotros quizá hubiéramos deseado que cayera fuego desde el cielo a alguien que nos ha herido, y oramos, Padre, júzgalo, justicia, porque se ha cometido aquí un acto de iniquidad. Pero Jesús, desde un corazón lleno de amor, él oraba, Padre, perdónalos. Cuando sufrimos, pues lo lógico es que pues oremos por nosotros mismos, pero regularmente ya no oramos por otros. Jesús se olvidó de sí mismo y pensaba en los demás. Para nuestro Dios era más importante perdonar nuestros pecados, era más importante perdonarlos que salvar a su hijo. ¿Por qué? Por amor a cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesús predicaba y practicaba el perdón. Jesús dijo, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Repito, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Esto no significa, hermanos, que el perdón esté basado en nuestras propias buenas obras. Es decir, que ganemos el perdón de Dios automáticamente cuando nosotros perdonamos a los otros. Lo que significa este versículo es que si no estamos dispuestos a perdonar a otros, entonces nuestro corazón no está en condición de pedirle a Dios que nos perdone. Jesús le dijo a un paralítico, tus pecados te son perdonados. A una mujer pecadora, tus pecados te son perdonados. Aunque el perdón es gratuito para cada uno de nosotros, realmente nuestro perdón se pagó un alto precio. Le costó a Jesús su propia vida. Hermanos, tendremos menos problemas si perdonamos a otros, si recordamos cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Otra pregunta. Leemos en los Evangelios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, pareciera que Jesús aquí es como si fuera un abogado y le dijera al Padre, Padre, déjame darte una razón por la cual debes de perdonarlos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Porque porque son ignorantes. No saben lo que están haciendo. Esa es la razón por la cual deberías perdonar a cada uno de los que están aquí presentes. Esta declaración, hermanos, ha sido malinterpretada. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto, hermanos, no significa que toda persona es automáticamente perdonada porque Jesús haya hecho esta oración. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Tampoco significa que la ignorancia traiga el perdón. Todos sabemos que la ignorancia no es excusa de la ley. Déjenme darles un ejemplo. Yo regularmente, hermanos, durante mucho tiempo circulé sobre una avenida y en cierto punto yo daba vuelta a la izquierda en un crucero. Y de repente pues yo di una vuelta como regularmente la hago y me hace la señal que me detenga un oficial de tránsito. Digo, ¿qué tal? ¿En qué le puedo servir? Me dice, oiga, es que esta vuelta a la izquierda está prohibida.
¿cómo que está prohibida? Le digo, si tiene mucho tiempo que yo regularmente hago este movimiento. Ah, pero es que desde hace pocos días ya está un señalamiento que dice que esta vuelta está prohibida. Oiga, pero es que pues, yo no sabía. Pues sí, sí creo que usted no sepa, pero no porque usted desconoce la ley, usted no es merecedor a la infracción. No podemos decir, hermanos, que la ignorancia sea un argumento para no pagar las consecuencias, vaya, de nuestras transgresiones. Los judíos estaban encerrados en sus tradiciones, en sus enseñanzas religiosas, eran ignorantes, no comprendían que lo que estaban haciendo en ese momento era cumplir con sus propias escrituras, estaban cumpliendo con el Antiguo Testamento en relación con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir, hermanos, que la ignorancia logrará que un pecador entre al cielo sin que el pecador primero crea en Jesús como Salvador. Nuevamente, nuestro Señor Jesucristo ora: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto quiere decir que la ignorancia logrará que un pecador entre al cielo sin que el pecador primero crea en Jesús como Salvador. Por supuesto que no. La ignorancia, hermanos, la ignorancia no es un sustituto del arrepentimiento y de la fe. Si la ignorancia fuera un sustituto para el arrepentimiento y la fe, entonces entre menos gente conozca de Jesús, más gente llegaría al cielo. ¿Por qué? Por ignorantes. No sé si me estoy explicando. Para que haya perdón, hermanos, para que haya perdón, lo primero que tiene que haber es arrepentimiento. Vamos a acompáñame por favor con Lucas capítulo 15. Voy a regresarme a parte de la escritura de este hijo perdido, de este hijo derrochador. Lucas 15. Para que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento. Lucas 15. En Lucas 15 conocemos hay tres parábolas. Las tres parábolas nos hablan de una fiesta. La última parábola es la parábola del hijo pródigo, en donde Jesús cuenta esta parábola de un padre que tenía dos hijos y narra, describe a un hijo menor en cierta posición, hijo de un padre acaudalado, que por su desobediencia poco a poco va cayendo, se va degradando espiritual, moral, económicamente, hasta llegar a lo más vil. Llega a una situación de mendicidad, una situación en la que este muchacho está dispuesto, bueno, está más bien, está sujeto a morir, porque no podía comer incluso de las algarrobas que comían los cerdos. Estaba condenado este muchacho a morir. Y cuando llega este muchacho al punto más crítico, dice aquí en el versículo, es en el 17, 15-17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco? Y volviendo en sí, esta es la palabra clave de este pasaje, volviendo en sí. Otros pasajes, otras Biblias hacen mención en otro lenguaje y dicen: y recapacitando. Lo que realmente este muchacho sucedió en ese momento es que él llegó a un punto de arrepentimiento. Este muchacho se arrepintió. Se arrepintió. Y dice en el 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré. El primer punto, hermanos, el primer punto para obtener perdón de parte de nuestro Dios es el arrepentimiento. El segundo, bueno, primero arrepentimiento, reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos transgredido su ley y que por lo tanto estamos condenados a muerte. Segundo, dice: me levantaré e iré a mi padre. Arrepentimiento. Y el segundo es acción. Me levantaré. Él seguramente estaba sentado y ¿qué fue lo que hizo? Dijo: me levantaré e iré a mi padre. No sé si conocen ustedes a personas que reconocen que están mal. Sí, estoy bien mal. Ya debo cambiar. ¿Pero qué creen? No hace nada. Ay, sí, estoy re mal. Ya quiero cambiar.
Se arrepienten, pero no toman acción. Volviendo en sí, arrepentimiento. Me levantaré e iré a mi padre, acción. La tercera, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Tercer punto, confesión. Confesión de pecados, arrepentimiento, acción. Y le diré, confesión de pecados. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Un último elemento para que haya perdón. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuarto elemento, humillación. Este muchacho no había roto relaciones con su padre y él llegó humillado. Él no llegó enaltecido, acusando a su padre por sus errores. No sé si conocen a muchachos, a jóvenes que acusan a sus padres por sus errores. Sí, por tu culpa, siempre me va mal. O este muchacho nunca llegó a reclamarle a su padre, Padre, tú que tienes tantos siervos, tantos trabajadores, ¿por qué no les pediste que me agarraran para que yo no me fuera? El muchacho reconoció su responsabilidad. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Entonces, arrepentimiento, acción, confesión y humillación. ¿Y el Padre? ¿Y el Padre entonces, lleno de misericordia, qué fue lo que hizo? Lo abrazó. No hubo necesidad de que este muchacho trabajara como siervo, trabajara como jornalero. ¿Por qué? Porque ya estás perdonado. No hay nada absolutamente que tú puedas hacer para que yo te perdone. Te perdono porque tú vienes arrepentido, porque tú vienes humillado, porque has confesado tu transgresión. Me llama la atención que este muchacho va directamente con el Padre, no va a través de un tercero, no va a través de un siervo, no va a través de su hermano. El muchacho va directamente al Padre. Hijo pródigo es una parábola que nos muestra bastante en relación con la naturaleza misericordiosa de parte de nuestro Dios. Y quiero, hermanos, concluir con una reflexión que tengo aquí, precisamente con este tema del perdón. Se refiere de un muchacho, un joven que viajaba en un tren, pero se veía preocupado. Este muchacho viajaba en el tren y se veían huellas de dolor en su rostro, de preocupación. Un señor mayor que estaba sentado frente a él le preguntó cuál era el motivo de su turbación, de su preocupación. El joven comenzó a relatarle su historia. Mire, señor, en mi adolescencia yo la verdad no le hice caso a los consejos de mi madre y en una de mis andanzas, en una de mis desobediencias, yo cometí un homicidio. Fui juzgado, fui condenado a 10 años de prisión. Cumplí la sentencia en la cárcel lejos de mi casa. Nadie me visitó, nadie me escribió durante ese tiempo y todas las cartas que envié no fueron respuestas. Poco antes de que yo fuera liberado, de cumplir mi condena, le escribí una carta a mi madre, a mis padres, pidiéndole perdón por no haber tenido en cuenta sus consejos. Le comuniqué que en pocos meses yo ya saldría de prisión, saldría de la cárcel, y que yo deseaba regresar a casa. Además, quería saber si ellos me perdonarían. Yo quiero regresar a casa, pero quiero saber si ellos me van a perdonar. No sé si me estarán esperando, pero si me vas a estar esperando, mamá y papá, yo les pido que me den una señal. ¿Se acuerdan, padres, de aquel naranjo que está en la estación de tren? Ahí, junto a la estación de tren, de ese naranjo, ¿se acuerdan? Bueno, si ustedes me han perdonado y ustedes me aceptan que regrese a casa, yo les pido que en ese árbol cuelguen una cinta amarilla. Cuando yo esté llegando, si la veo, me bajaré, de lo contrario, me seguiré de largo.
Mientras el tren se acercaba a la estación en la que debía bajar, el joven, con mucho temor, le pidió a su compañero de viaje que mirara por él mientras él tapaba su rostro. El tren comenzó a disminuir la velocidad y de repente el señor que miraba por la ventana gritó lleno de alegría: ¡Mira! ¡Mira! Alzando los ojos, surcados por lágrimas, el joven no podía creer lo que estaba viendo. Contempló el espectáculo más hermoso que podían ver sus ojos. El naranjo no tenía una cinta amarilla. El naranjo tenía cientos de cintas amarillas. Incluso no solamente era un árbol el que tenía cintas amarillas, eran todos los árboles que estaban alrededor, tenían colgados cintas amarillas para que no hubiese duda de que los padres estaban perdonando a ese muchacho. Y le dieron una calurosa bienvenida. Nuestro Dios puede perdonarnos nuestro acto más aberrante que podamos haber hecho. No sé si han escuchado algunas expresiones de actos muy tristes, actos muy aberrantes. A veces decimos que tal acto no tiene, o tal persona no tiene perdón de Dios, pero claro que sí lo tiene. Hasta el personaje más siniestro del mundo puede alcanzar el perdón de Dios. Entonces, hermanos, quitemos de nuestra mente, debemos de arrepentirnos y recibir el perdón de nuestro Dios y su misericordia. Este joven, hermanos, tenía miedo de no ser perdonado, por eso pidió una señal. Pero cuando nosotros, hermanos, nos acercamos a nuestro Dios, jamás tengamos temor de que Él nos va a perdonar si venimos arrepentidos, si confesamos nuestro pecado y si venimos humillados. Todos los árboles del cielo ya están repletos de cintas amarillas. Hermanos, el perdón está a disposición nuestra. Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde, que Dios nos dé la capacidad de perdonar, pero sobre todo de reconocer nuestras transgresiones, de reconocer nuestros pecados y tengamos acceso directamente con nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos.